bien, siguiendo o continuando con la clase entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos orienta un poco acerca de el contexto en el cual nosotros vamos a comenzar a estudiar este contenido. Y lo voy a leer al mismo tiempo que ustedes lo anotan, lo pueden resumir, se ve extenso, pero es porque tiene letra 40, en su cuaderno serán como 2 líneas y eso. Y dice, ninguna célula vive en el aislamiento, eso lo sabemos, ¿ya? Particularmente nosotros que somos seres multicelulares o pluricelulares. En un organismo multicelular existen mecanismos muy elaborados de transmisión e interpretación de señales que permiten una coordinación de la actividad celular en beneficio del organismo como un todo. Si yo dijera, en ese párrafo hay un concepto biológico muy importante, que está ahí como no está explícito, pero sí yo puedo inferir a cuál concepto hace referencia. Voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Por qué es importante que las células estén en constante comunicación en un organismo pluricelular? ¿Por qué? Y espero una respuesta, Para que obviamente. trabajen en conjunto. ¿Pero para qué? ¿Por qué tienen que trabajar en conjunto? Está bien, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen que mantener constante? Un equilibrio, Ya, que todo está en común. excelente. Ahí dijeron un equilibrio y después alguien complementó esa respuesta diciendo homeostasis. Y de hecho, homeostasis es lo mismo que nuestro equilibrio interno, pero es el concepto, la nomenclatura biológica, ¿verdad? Entonces, todas las células siempre se deben estar comunicando para mantener constante la homeostasis. Si por ejemplo alguien toma agua de mar, las células se comunican y dicen hay mucha sal, entonces ustedes orinan mayor cantidad de agua para botar ese exceso de sal. Si están en el Smart Fit como el pato levantando pesa, o tienen que ir al aniversario cargando pesas que después se cancela porque se corta la luz, también empiezan a sudar porque están haciendo un gran esfuerzo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Comienza a sudar para bajar su temperatura corporal, ¿verdad? Siempre ustedes o sus células están manteniendo la homeostasis. Si la homeostasis se pierde, aparece... Estoy esperando la respuesta. ¿Qué aparece si se pierde la homeostasis? ¿Qué surge? La enfermedad. La enfermedad, lógicamente, ¿ya? O en otras palabras, si ustedes cuando estudien medicina lo van a ver, una de las tantas definiciones la carrera de salud que estudian, una de las tantas definiciones de enfermedad es pérdida de la homeostasis. Es como la más universal y la más simple, ¿ya? Entonces siempre en los organismos pluricelulares hay una constante comunicación para mantener constante, y lo voy a escribir por si acaso alguien no lo recuerda, lo voy a escribir en rojo. ¿Cómo se escribe? Se escribe homeostasis. ¿Ya? Homeostasis, ¿ya? Que es el equilibrio interno de un organismo. Entonces siempre las células están comunicadas. Y además, como lo vimos en las clases anteriores, las células también necesitan estar comunicadas para, por ejemplo, ir aumentando el número. Es decir, cuando ustedes crecen y cuando se especializan sus células, es cuando aumenta en una gran proporción la comunicación entre las células, ¿ya? Y continuando entonces tenemos el siguiente esquema. Una comunicación celular consta de 3 elementos, ¿ya? Obviamente puede depender el criterio del nivel de profundidad con el que estudien, pero no importa el nivel, siempre van a haber como 3 grandes participantes, o 3 grandes actores, mejor dicho, ¿ya? El primer actor es este que está aquí, ¿verdad? Que sería la célula emisora. O en palabras simples, la célula que envía el mensaje. Y el otro participante sería la célula receptora. Es decir, la célula que capta o recibe ese mensaje, que en este caso está representado como por el oído, ¿verdad? Está escuchando el mensaje. Pero hay otro participante, u otro actor, u otro elemento importante en la comunicación celular. ¿Qué es lo que nos estaría faltando si tenemos la célula emisora y la célula receptora? La efectora. La efectora puede, o sea, la receptora puede ser también la efectora. Ah. ¿Ya? Pero estaba bien la idea, de hecho bien. Pero ¿qué falta? Por ejemplo, yo soy el que envía la carta. Eso mismo. Aquí hay algo que fue emitida y que fue... Perfecto. ¿Quién dijo eso? Nombre, por favor. Carla Hermosilla. Ya, excelente, Carla Hermosilla. En otras palabras, aquí, como muy bien dijo Carla Hermosilla, hay un mensaje, ¿verdad?
que va en una dirección. Va desde la célula emisora a la célula receptora, que yo lo hice ahí con flechas de color azul. Y esto se conoce con el nombre de, tiene harto nombre, pero este es como el más universal, moléculas señales. ¿Ya? Por ejemplo, si Brenda está muy enamorada de su pololo y se quiere comunicar con él, Brenda sería la célula emisora. Su pololo, pobrecito, su pololo, sería la célula receptora. Pero la carta en sí, o el WhatsApp en sí mismo, sería la molécula señal. Es el mensaje que envía o que construye la célula emisora. ¿Verdad? Mentira, Brenda, él es un afortunado. Ojalá que la cuide. Ya. Entonces, tenemos los tres actores, ¿verdad? Número 1, célula emisora. Número 2, célula receptora. Y número 3, la molécula señal, que es el mensaje en sí mismo. ¿Ya? Y literalmente, así es como se van comunicando las células, siempre con esos tres elementos. ¿Ya? Y no es tan loco pensar que así como una persona le susurra al oído, las células en lo más reduccionista, como lo más fundamental, es casi igual, ¿ya? Solamente que obviamente es un poco más compleja, pero el fundamento es el mismo, ¿ya? Entonces, ya sabemos que las células se comunican mediante moléculas señales, ¿ya? Pero es importante entender que estas moléculas señales son interpretadas por una maquinaria, dígame. Disculpe la lenta, pero podría retroceder un poquito a la primera diapositiva, es que me faltó, anoté el celular de un beneficio y quedé ahí. ¿Esa? Me faltó solamente una palabra, sí. Ya. Del organismo. ¿Y por qué no me lo hice al comienzo, Valentina? Yo pensé, estaba explicando y no podía sacarlo del hilo. Bueno, yo pensé por un momento, Valentina Muñoz, que me iba a decir, profe, ¿puedes retroceder al GIF? Lo quiero dibujar. Y ahí hubiera sido el colmo. Ya. Usted me avisa cuando cambie, Valentina. No era ese, no era el objetivo, era la segunda diapositiva. ¿Esa? Sí. Ya, en beneficio del organismo como un todo. Para mí que la Valentina en verdad sí quería dibujar el GIF, pero no, pero quedó en ridículo y no lo quería decir. Ya, pero no importa, Valentina, igual la queremos. Veo que está el Gonzalo Betancourt. Muy bien, Betancourt. Ya, profe, gracias. Ya, muy bien, ahí por si quiere, le faltó terminar el dibujo. Ahí estamos, un trazo, algo que le haya faltado dibujar del GIF, Valentina, ahí se lo dejo. Ya, entonces, las moléculas señales, como iba diciendo, son interpretadas por una maquinaria bastante compleja en realidad, después la vamos a estudiar más en profundidad, en la que permite a cada célula comportarse de una manera particular y altamente regulada. Aquí voy a hacer una acotación, ¿ya? Bien interesante, mientras que ustedes escriben eso. Esto significa lo siguiente. Yo tengo una célula acá, que imaginen que es una célula epitelial, ¿ya? Célula epitelial de la piel. Ya voy a colocar por ahora el nombre cortito para que me alcance, la piel, ¿ya? Una célula de la piel. Y esta célula de la piel envía una molécula señal, que de hecho lo voy a hacer en color azul, a otra célula de la piel. Pero también envía la misma molécula señal, es decir, el mismo mensaje, pero esta vez no a una célula de la piel, sino a una, por ejemplo, a una célula nerviosa. Ya vamos a imaginar una neurona, ¿ya? De hecho, lo voy a hacer de un color distinto para que no se enreden, ¿ya? Acá. Aquí y acá, ¿ya? Ahí. Entonces, las esferas azules son células de la piel y la roja es una célula nerviosa. Pero el mensaje, es decir, las flechas de color azul, como lo que voy a destacar en amarillo, o mejor con esta, en amarillo. Estas dos moléculas señales que yo estoy indicando ahí dicen lo mismo, es la misma carta, copy-paste, ¿ya? Pero cuando la célula que la recibe es diferente, puede interpretar el mismo mensaje de una manera distinta, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a dar con un ejemplo así como súper general, simple, y ojalá que me entiendan. Imaginemos que el que da el mensaje es una célula o una persona que está en Chile, ¿ya? Y envío un mensaje a otra persona que está en Chile, por ejemplo, de Santiago Arica, y luego envío el mismo mensaje a otra persona que está, por ejemplo, en China, ya, o no, mejor, en Corea, ¿ya? En Corea. Envío un mensaje a un chileno que está de Arica a Santiago, o Santiago a Arica,
y a otra persona que vive en Corea y que es coreano. Y yo voy a escribir exactamente el mismo mensaje. Voy a decir, por ejemplo, a ver, iba a usar un modismo chileno, pero en realidad casi todos los modismos chilenos son como todo palabras soeces o un garabato. A ver, pero imaginemos algo que sea como, ya, ¿cachai? ¿Ya? Y voy a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cachai cómo se hace esto? Y le escribo la misma frase, ¿cachai cómo se hace esto? A un chileno y a un coreano. Con el chileno no va a haber problema. Él va a reaccionar de una manera de acuerdo al mensaje y me va a decir sí, me va a explicar. Pero puede ser que el coreano se ofenda, porque esa palabra, ese modismo chileno, ¿cachai? Lo malinterprete de una manera incorrecta, ¿ya? Con las células es lo mismo. El mismo mensaje, dependiendo de quién reciba ese mensaje, se va a interpretar y va a generar una acción distinta, ¿ya? A eso hace referencia el concepto. Y lo voy a plantear de con una escritura más poética. Me salió el Pablo Neruda que llevo dentro, o el Gabrielo Mistral. Y voy a colocar, dependiendo, lo voy a colocar en amarillo, dependiendo de la ubicación, dependiendo de la ubicación de las células, y su, lo voy a escribir abajito, especialización. El mensaje, o voy a colocar, ya sí, el mensaje lo voy a abreviar como el chat. Hoy no me acuerdo cómo se abría el chat. Ya, el mensaje C, y voy a colocar acá una I de interpreta, y lo voy a abreviar así, como que se estuviera tomando apunte. Que se leería así. Dependiendo de la ubicación de las células y su especialización, el mensaje se interpreta de distinta manera o de manera distinta, como ustedes quieran, ¿ya? Es decir, que incluso puede ser que yo tenga la misma célula, por ejemplo, de la piel, pero una célula de la piel que esté, por ejemplo, en mi cuero cabelludo, versus una célula que esté formando parte del tejido epitelial del pie, la piel del pie, pudieran también interpretar el mismo mensaje de una manera distinta. Incluso, dependiendo de la capa que esté formando dentro de la piel, podría responder de una manera distinta, ¿ya? Por si acaso. Entonces, voy a cambiar. Profe, Dígame. ¿qué dice abajito después de especialización? No entendí. Coloqué una coma. El mensaje se interpreta de manera distinta. ¿Saben qué? Lo voy a hacer, mejor lo voy a borrar. Estoy pensando en borrarlo. De especialización, lo voy a borrar acá. Ya, especialización. Dependiendo de la ubicación de las células y su especialización, el mensaje se interpreta de manera distinta. Ahí está. Ya, entonces lo que está abajo primero es lo que está arriba después. Dependiendo de la ubicación de las células y su especialización, el mensaje se interpreta de manera distinta. ¿Ya? Entonces vamos viendo que la comunicación ya no es tan simple como pensábamos, que era llegar y dar el mensaje. También hay que considerar a quién se le envía el mensaje y dónde está ese quién. En este caso las células. ¿Ya? ¿Puedo cambiar o están anotando algún otro punto? Ya, voy a cambiar. Espera, estoy escribiendo. Ya, tranquila, no se me altere. Y bájeme el tono, bájeme el tonito. No, mentira. Ah, ya. Ya, listo. Ya. Gracias. Ya, un placer. Entonces, ¿puedo continuar o a alguien le falta anotar algún punto en particular? Ya, creo que nadie entonces. Y vamos a continuar con lo siguiente. Pareciera harto texto, pero en realidad como que dice el resumen del resumen del resumen y es re poco texto. Ahora, y acá, ojo, ¿por qué es importante que esta comunicación siempre esté tan controlada? ¿O por qué la importancia de este comportamiento socialmente controlado? ¿Cuándo lo podemos ver? ¿O cuándo se ve como esta comunicación tan general, tan grupal? Lo podemos ver como ejemplo
¿cuándo o cuáles son las consecuencias de que falle? Básicamente, la vieja confiable, cáncer, ¿verdad? Cuando hay un problema en la comunicación de las células, porque las células siempre, cuando se comunica, se están controlando. Cuando hay una comunicación efectiva, por ejemplo, si yo le envío un mensaje al Gonzalo Betancourt, es como el WhatsApp. Cuando le llega, yo veo que en el WhatsApp me aparecen 2 tickets. Y al Gonzalo también le llega la notificación que le llegó el mensaje. Por lo tanto, tanto el que envió el mensaje como el que lo recibe, sabe que la comunicación se está llevando a cabo. Tanto el que lo envía como el que lo recibe. Y en la célula es igual. Pero hay circunstancias cuando esta comunicación falla. Y cuando esa comunicación falla, se va perdiendo la homeostasis y pueden generar efectos tan adversos, tan letales para la vida como el cáncer. Porque ustedes saben, cuando estudiaron el año pasado mitosis, meiosis, división celular, que cuando ustedes se cortan, por ejemplo, por un accidente, a eso me refiero cuando se cortan, o sufren un corte por accidente, las células se dividen, ¿verdad? Pero eso también está regulado. Hay una comunicación, ¿ya? Pues la P53, los genes y las proteínas empiezan a regular eso. Pero cuando esa comunicación falla, las células se empiezan a multiplicar sin control. Ya es cuando aparece un tumor y a futuro cáncer. Recuerden que las células además tienen un concepto que es la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿ya? Y eso también es una comunicación. Por ejemplo, la apoptosis, que es muerte, eso significa muerte celular programada, también es controlada, o regulada por la comunicación celular. Cuando ya la célula tiene sus buenos años, la célula de su alrededor le dicen ya, tienes que morir, y muere. Pero hay varios estudios en realidad, las causas ustedes algo manejan que son tan diversas de fumar, comer alimentos muy procesados como el azúcar, fideo en exceso, o comer de repente mucho embutido, mucha grasa, provocan un problema en esta comunicación y después la célula le envían el mensaje, pero él se niega a recibirlo. Como que se pone unos tapones en el oído. Y se sigue reproduciendo y no muere cuando debería morir. Y ahí se prolifera, aparece el tumor y a largo plazo se puede generar un cáncer, ¿ya? Dependiendo de dónde aparezca el cáncer, hay mayor probabilidad de letalidad, ¿ya? Y eso. Aquí también voy a tocar un punto, denme un segundito. Acá, ya. Me avisan si puedo cambiar para explicar un ejemplo de esta importancia o lo que yo coloqué aquí, que las células, lo voy a destacar, yo coloqué que la comunicación celular es un comportamiento socialmente controlado. Es decir, que las células tienen una regulación, como que todas las células regulan a todas las células, ¿ya? Son como las células son súper copuchentas, ¿ya? Como que se acusan entre ellas al tiro. Entonces ahí es lo que yo estoy destacando. El comportamiento social controlado. Y voy a dar un ejemplo fisiológico súper claro a qué me refiero con esto, ¿ya? Entonces, no sé si puedo cambiar de inmediato. Voy a cambiar a lo siguiente. ¿Cuándo podemos evidenciar que la comunicación celular es altamente controlada y regulada por otras células vecinas? Y por eso me coloqué yo ahí saliendo del SmartFit. Cuando hay una lesión en la piel. Y para eso voy a colocar aquí una capa negra, simplemente para que entiendan el proceso fisiológico. Aquí tenemos la piel, en amarillo, ¿ya? Una zona de piel, como un tejido de piel, ¿ya? Y ustedes saben que la piel está formada por distintos capas de tejido, ¿verdad? El subcutáneo, el epitelial, ¿verdad? Son como capas de un sándwich, ¿ya? Hay 3 capas, ¿ya? Pero ahora hice harta simplemente para que se entienda el esquema. Ya, acá. La dermis, la epidermis, acá está. Ya. Si yo, por ejemplo, o ustedes vienen y se entierran una astilla o se pasan a llevar con un metal, puede haber una injuria. Una injuria en salud o en medicina es un daño. Eso es una injuria, ¿ya? Cuando ustedes dicen lo están injuriando es que le están dañando la imagen, ¿ya? Pero en ciencia y en biología y fisiología es un daño. Entonces, por ejemplo, acá se enterró una astilla. Cuando se enterró la astilla, vino y destruyó estas células que estaban acá, por ejemplo.
Se destruyó esta, todas las células que estaban por acá se destruyeron, se rompieron, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Una destrucción. ¿Y qué ocurre ahí? Las células, para que vean cómo son de cagüineras las células, se empiezan a comunicar. Ellas se comunican entre ellas, con esta, 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 e intentan comunicarse con las células que habitualmente están acá. Y cuando ven que no están sus células vecinas o que algo está fallando en la comunicación, ellas automáticamente se empiezan a dividir. Es decir, que esta célula que estaba aquí sufre la división celular, mitosis, división del núcleo y después la división celular, citodiéresis y todo el tema, y se comienza a dividir. Y esta también se comienza a dividir. Y todas se comienzan a dividir y restituyen a esas células que se destruyeron en el proceso, ¿ya? Entonces, dicho de otra manera, la regeneración celular, la regeneración de sus tejidos o su crecimiento, también es un producto directo de la comunicación celular y que ésta está altamente controlada o regulada por las células que la rodean. Es decir, hay una regulación social de las células, ¿ya? No es que las células se vayan a manifestar y vayan a hacer pancartas y a protestar si ustedes llevan un mal hábito de vida. Solamente se refiere a que las células se encargan de mantener al tejido íntegro, completo y hasta cierto punto sano, ¿ya? Después cuando... Profe, Dígame. una consulta, por ejemplo, cuando uno tiene un corte profundo o algo y hay una cicatriz, ¿por qué esos tejidos como que son, como se marcan o son distintos a toda la piel? Ahí, buena pregunta. El nombre no es Carla Hermosilla, ¿no? ¿Quién era? No, sí soy Ah, yo. ya memoricé su voz. Lo que pasa es que en ese caso en particular, y que de hecho tiene que ver con la genética de cada persona, ¿ya? Y con su capacidad de cicatrizar. En los casos en que la cicatriz se nota mucho o es excesiva, tiene un nombre que se llama queloide. Y se puede generar por dos circunstancias. Una, porque las células se empiezan a multiplicar. Por ejemplo, digamos que lo normal es que las células que se destruyeron, cuando se multipliquen, deberían caer en este recipiente. Pero puede ser que haya como que la comunicación no es que falle propiamente tal, sino como que de repente se demora un poco más en comunicar que se debe dejar de proliferar. ¿Y ahí qué ocurre? Que se genera una capita más extra de células y eso provoca como ese solevantamiento, como un chichón, por decirlo de alguna manera poco académica, en la zona de la lesión, ¿ya? Y además que hay ciertas personas que tienen tendencia a, sobre las células que se lesionaron, generar una capa extra de proteínas, ¿ya? Como acá, arriba. El colágeno. Exactamente. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, profe, Nicolás. Ya, muy bien, Nicolás. Tienden a generar una capa extra en este caso, colágeno, ¿ya? Y eso es como que le colocan cemento sobre la herida que ya estaba cicatrizando. Y en el fondo, sea queloide, sea por un exceso de células o sea por un exceso de colágeno, lo importante es que produce un exceso de sustancia. Y eso hace que la piel no sea homogénea con el resto de las células, no esté como... Es como cuando ustedes están en el acto cívico, en una fila, y hay uno que se sale de esa fila, como que no está completamente alineado, ¿ya? Es como lo mismo, pero a nivel de herida, ¿ya? Eso. Profe, ¿y qué pasa con las personas diabéticas? ¿En qué sentido? Porque Que no hay tienen mucho que hablar ahí. ¿No pueden cicatrizar? Ya, lo que ¿Qué es lo pasa... que se ha alterado? Ya, lo que pasa, lo voy a tocar de todas maneras, aunque no vamos a salir un poquitito, pero no importa. Es que las personas que tienen diabetes, y especialmente aquellas que son descontroladas, tienen niveles muy altos de azúcar, de glucosa en sangre. Y el azúcar interfiere con la formación de espérense, como ya, lo vamos a imaginar de la siguiente manera. Como un corcho, primero se forma para tapar la herida que está creado a partir de plaquetas, que son restos de células que se van agrupando, ¿ya? Y luego las células se comienzan a dividir y luego se coloca el colágeno, etcétera. Pero en una persona que tiene el tapón plaquetario, ese era el tapón plaquetario.
pero en las personas que tienen diabetes, el nivel tan alto de azúcar interfiere en este proceso y se demora mucho más en cerrar la herida, porque de hecho, desde el punto netamente biológico o químico, el azúcar que ustedes le echan al té y todo el tema, es un tóxico en grandes cantidades, ¿ya? De hecho, la miel, ¿por qué la miel es estéril y mata a las bacterias? Porque tiene una alta concentración de azúcar, ¿ya? Que bueno, ahí tiene un nivel una función osmótica, pero igual el alto nivel de azúcar es un tóxico, interfiere con la vida. Y cuando hay un alto nivel en sangre, aparte que cambia la viscosidad de la sangre, la puede volver más densa, y aparte que la hace más propensa a sufrir infecciones, porque la glucosa en sangre o el azúcar es el alimento ideal para las bacterias, y hace que la herida también le cueste cicatrizar y sanar, porque se va reinfectando continuamente y va supurando, va botando pus. Y cuando una herida se infecta, cuesta mucho que cierre la herida, ¿ya? Aparte de que cuesta que se forme el tapón plaquetario por el exceso de azúcar, de glucosa en este caso, ¿ya? Por eso que es tan importante que la gente que tenga diabetes, que se controle continuamente, para evitar esos casos, ¿ya? Ya, entonces, tenía que ver entonces la regeneración celular con la comunicación celular altamente controlada, ¿ya? Pero nos estaría faltando algo que es fundamental, y es definir, o al menos clasificar como a grandes rasgos, porque en realidad la clasificación es inmensa, qué son o en qué grupos podemos clasificar a las moléculas señales, ¿ya? Entonces yo les coloqué ahí súper simple, las células se comunican mediante moléculas señales, las que pueden ser, y ahí está, el mensaje, la carta, el WhatsApp, pueden ser proteínas, pueden ser pequeños péptidos, es decir, proteínas pero bien cortitas, que no alcanzan a ser proteínas, aminoácidos, que es más pequeño aún que los péptidos, los nucleótidos, esteroides, retinoides, que básicamente los retinoides son sustancias que derivan de la vitamina A, ¿ya? Los retinoides son sustancias que derivan o se relacionan con la vitamina A. El retinol, todo el tema que tiene que ver con los precursores de la vitamina A, que se asocia mucho la vitamina A con la vista, ¿verdad? Que la zanahoria tiene harto retinol. Y derivado de ácido graso, de lípido, ya como sustancia grasa en el fondo, eso le están diciendo. Ya, entonces, esos son como algunos ejemplos de la carta o las moléculas señales en cuanto a su naturaleza química, ¿ya? Como pueden ver, un mensaje, una molécula señal, es bastante amplio. Tremendamente amplio. Ya, aquí voy a tocar un punto también que lo voy a tocar antes, pero decidí posponerlo después de esta diapositiva para que se entienda mejor. Otro Art Attack. Ya, entonces estamos viendo que hasta el momento lo que hemos visto, las células se comunican, es un proceso altamente controlado. ¿Por quién? Habitualmente por las células cercanas, ¿verdad? Que esta comunicación está influenciada o puede cambiar dependiendo de cuáles son las células que se comunican, cuáles son y dónde se ubican, ¿verdad? Y que los que participan en esta comunicación es una célula emisora, una célula receptora y una célula señal o una molécula señal, ¿ya? Y ahora estamos viendo la naturaleza de esa molécula señal. Luego vamos a revisar como el otro nombre que recibe la molécula señal, que es el de ligando, pero lo voy a explicar a continuación. Voy a tomar un sorbito de café, permiso. Ya. Que lata la clase. Pato, si quieres se puede desconectar o puede hacer ahí mancuena, lo que usted quiera. No hay problema. Por mientras, disculpen, voy a aprovechar de pasar la lista. Acá. Aquí. Profe, Dígame, un segundito. ya. No, dígame, ¿qué pasó? No, que el Jan dijo que se tuvo que salir porque no sé por qué, pero Ya, nos avisó en el curso para que le dijéramos. ya, gracias. Ahí yo voy a hablar con el Jan. Oh, está conectada la Juliana, me siento privilegiado. Una campeona internacional del ping pong. Ya, ahí sí, voy a volver a colocarlo en grande, ahí sí. Ya, entonces ustedes me avisan cuando puedo continuar, no alcancé a ver si está la pancha, de ahí voy a ver.
Profe, en el retinoide te puso una flechita y no alcancé a copiar la que puso después. Ningún problema, lo voy a colocar así. Vamos a ver si lo alcanza a leer ahí. Coloqué derivado. Ay, ¿qué onda la R? Espérenme, a ver cómo la arreglo ahí. Ya, derivados o derivado de la vitamina A. Que los retinoides están familiarizados químicamente con la vitamina A o derivan de la vitamina A, ¿ya? Que después en el lectivo vamos a hablar así como de la vitamina un poquito, al menos para tener una idea entre la A, la E, la K y la chorrada que hay. Especialmente la del complejo B, que son muy importantes. Por la famosa neurobionta, y no sé si alguna vez se la han inyectado. Ya, entonces, derivado de la vitamina A, retinoides, ya, como para entenderlo. Esteroides, ya saben que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los lípidos, ¿ya? En el fondo, ustedes deberían saber ya a esta altura que todo lo que está dentro de su cuerpo que cumpla alguna función de comunicación, o es derivado de ácido nucleico, o es derivado de proteína, lípido o carbohidrato, y no hay más, ya no hay. Esas son las biomoléculas orgánicas. ¿A alguien le suena el ciclo pentano peridrofenantreno? Ah, como yo sé que varios van a pre. ¿Qué? El ciclo pentano peridrofenantreno, ¿le suena a alguien? ¿No? Ya. Las generaciones de ahora son más blandas. Ya. Posee 17 átomos, profe. Eso es lo único que sé. ¿Ah? Posee 17 átomos ¿Ya? y no sé nada más. Ya. De carbono. No, que los esteroides, todo lo que es esteroides, derivan de esa estructura, del ciclo pentano peridrofenantreno. Pero eso no era, como el colesterol y otros más. Ya, entonces, dígame. ¿Qué lata la clase? Qué bonito el patito. Ya. Voy a continuar entonces gracias al patito porque eso me está diciendo que ya todos están más o menos ok. Ya. Las células se comunican entonces mediante moléculas señales y ahí las clasificamos en esa pequeña lista. Proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleicos, esteroides, perdón, de nucleótido, esteroide, retinoide y derivado de ácido graso. Maldita sea, más encima no puedo hacer todavía el directo de YouTube hasta que no me llegue el internet del auto. Ya. Me parece que esto es lo último que van a escribir porque después voy a hacer dibujitos. Ya, pero por mientras voy a hacer lo siguiente. Acá. Voy a colocar, no escriban nada, mi característica pantalla negra. Queda a la 1:15, no quedan 15 minutos, perfecto, ya. Acá yo tengo una célula emisora. Y aquí yo tengo una célula que voy a hacer de color amarillo, que va a ser la célula receptora. Y ya saben que aquí se está enviando, lo voy a hacer como con un cuadradito, ya para que se diferencie bien. Ahí tengo la molécula señal, el rectángulo azul, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer como aclaración es que esa molécula señal recibe un nombre que se llama ligando. El ligando es una molécula señal que cuando se una a un receptor va a provocar una respuesta, un cambio. Por ejemplo, este es el receptor para esa molécula. Entonces, una molécula señal pasa a llamarse ligando cuando se une esa molécula señal al receptor, ¿verdad? Y genera una respuesta en la célula receptora. Entonces, célula señal o molécula señal es un sinónimo básicamente de ligando, ¿ya? Pero ahora, como estamos en biología, vamos a utilizar un vocabulario un poco más científico. Entonces, ahora les vamos a llamar ligando. El ligando es una molécula señal que se liga a un receptor, habitualmente, ¿ya? Ya. Pero ahí yo coloqué su receptor, y de hecho lo voy a nombrar, este es un receptor de membrana. Porque el receptor está ubicado en su membrana plasmática, por lo tanto un receptor de membrana. Mi pregunta es, ¿dónde, y ahí ambas son obviamente células eucariontas, ¿dónde más podríamos encontrar receptores aparte de la membrana plasmática?
en una célula receptora? La idea es que respondan por si acaso. Yo tengo receptores en la membrana de la célula. ¿Dónde más podría tener receptores? No sé si se cortó el audio o me escuchan. La Jennifer citoplasma. Ya. Muy bien, gracias Jennifer. Una de las posibilidades es en el citoplasma. Entonces tenemos que puede estar en la membrana plasmática, puede estar en el citoplasma y ahí terminamos. ¿O no quedaría alguna otra opción? El núcleo. Quizás en organelos. Difícil, porque No, recuerden que no. los organelos no son células. Los organelos responden, y lo voy a explicar al tiro, pero como dijo alguien por ahí, me dice su nombre, en el núcleo. Entonces, los receptores... Profe, en el chat ¿Ah? han respondido el Nicolás Chambe, ¿Ya? puso núcleo. Ya. Gracias, Nicolás. Gracias, Hermosilla. Y en efecto, tenemos receptores que puede estar en la membrana, puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo. De hecho, por eso dibujé el núcleo, ¿ya? Los organelos, habitualmente, si yo, por ejemplo, hago, ya lo voy a hacer acá en amarillo, un retículo endoplasmático rugoso con los ribosomas ahí como pelotita, lo que hacen los organelos en el fondo es que si llega un mensaje, por ejemplo, y llega a un receptor, por ejemplo acá, llega al citoplasma, lo que ocurre es que luego este receptor activa un mecanismo que hace que el ribosoma fabrique sus respectivas proteínas, ¿ya? Pero los ribosomas no tienen receptores. Los ribosomas se encargan de llevar a cabo la respuesta a ese mensaje o interpretan la señal que emite el receptor, ¿ya? Y como que, en otras palabras, los organelos realizan la acción, ¿ya? Que dice el mensaje. Y el receptor solamente la recibe y dice que eso es lo que hay que hacer y luego los organelos lo hacen. Entonces, vamos viendo que la molécula señal se puede unir en la célula receptora en su membrana plasmática, en su citoplasma o en el núcleo, ¿ya? Tenemos esos tres casos. Y vamos a ir terminando con lo siguiente. Una pregunta. Si yo le digo, por ejemplo, este receptor que está aquí, este mensaje, perdón, este ligando que está aquí, yo les voy a dar la siguiente información. Oh, la embarré, ya no importa. Yo les digo que le voy a escribir acá que la molécula señal, permiso, acá, aquí, vamos bien en la hora, así que no hay problema. Acá voy a colocar que si la molécula señal se une, si la molécula señal se une a un receptor, en el citoplasma, ¿ya? Entonces, ¿qué característica tendría? Por ejemplo, la molécula señal sería químicamente distinta si se une a un receptor que está ubicado en la membrana de la célula a un receptor que se ubica en el citoplasma de la célula. Ustedes ya lo vieron en su preuniversitario, aunque le hagan preguntas pésimas, vieron que hay un transporte a través de la membrana. Por lo tanto, si el mensaje que está aquí, se une a un receptor que está en el citoplasma de la célula, significa que ese mensaje debe atravesar la membrana, si no, no se podría unir al receptor. Mi pregunta es, ¿cuál sería la naturaleza química o qué característica tendría que tener entonces ese ligando o esa molécula señal para poder atravesar la membrana? Profe, se me olvidó, pero yo sé que odian el agua. Ya, por ahí va. Primero, tendría que ser de gran tamaño o de un tamaño pequeño para unirse al receptor que está en la membrana. Tendría que ser grande o chica la molécula señal. Rabanal, no en coreano. Pequeña, profe.
Ya, excelente. Tendría que ser pequeña, porque si fuera muy grande, rompería la membrana. En primer lugar, tiene que ser algo pequeño. Lo pequeño atraviesa la membrana. Y aparte, tendría que ser hidrofílico o hidrofóbico. Hidrofóbico. Correcto. Tendría que ser hidrofóbico, porque eso significa que es apolar. O que podría ser hasta ácido graso o un lípido pequeño. Y ahí puede atravesar la membrana. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, vamos a ir incorporando esos conceptos de cómo tiene que ser la molécula señal, hidrofílica, hidrofóbica, y de hecho después vamos a ver cuáles de los que estaban en esta lista pueden atravesar directamente la membrana y unirse a receptores o del núcleo o del citoplasma, y cuáles no pueden, ¿ya? El estrógeno, el esteroide. Correcto. Los esteroides, los retinoides, porque también son derivados de los lípidos, la E, F y G podrían. Los aminoácidos dependen y ya las proteínas, pequeños péptidos y nucleótidos ya un poco más complejos. Ahí tendrían que unirse a un receptor que esté ubicado en la membrana. Y estamos terminando con esto. Anoten simplemente ese hincapié que dice, la célula que responde a una señal particular de otra célula lo hace a través de una proteína llamada receptor, ya que era lo que estábamos viendo en los dibujos, que interacciona específicamente con la molécula señal e inicia una respuesta. Por mientras que terminan de escribir esos pequeños puntitos, aprovecho de hacer propaganda al Yaco, que queda en la 11 de septiembre por la Concepción, frente al Gabriela Mistral, los mejores sándwiches de la ciudad, con las 3B. Creo que de hecho, desde que como hamburguesa, estoy envejeciendo más lento, como que pienso mejor. Creo que dicen por ahí que es hasta la cura para el COVID. Hamburguesa Yaco, la hamburguesa más rica del sector norte de la ciudad, la recomiendo. Ya, entonces, después de ese pequeño espacio publicitario, lo vuelvo a leer. La célula que responde a una señal particular de otra célula lo hace a través de una proteína llamada receptor. De ahí, yo ya puedo sacar al tiro que todos los receptores básicamente, o al menos el 99,999%, son proteínas, ¿ya? Que interacciona específicamente con la molécula señal e inicia su respuesta. Yo siempre le digo que la biología está completamente conectada, y es así. Piensen en lo siguiente. Cuando nosotros en electivo veíamos la función de carbohidratos, lípidos, etc., siempre hablamos de la función de la biomolécula orgánica. Y siempre cuando llegábamos a las proteínas yo les decía, y ustedes también lo manejaban, es que la proteína básicamente cumple todas las funciones y hace todo menos como función principal lo que tiene que ver con el metabolismo energético. Ya no es como una fuente de energía a corto o a largo plazo, ¿ya? Pero todo lo demás es su función. Pero cuando hablamos de ácido nucleico, obviamente no es un receptor de ácido nucleico, tiene otra función, almacenar y transmitir la información genética. Carbohidrato, estructural y fundamentalmente energética. Y lípido también era como comunicación energética y también estructural porque forman la membrana plasmática también. Pero las proteínas eran las que hacían prácticamente todo de todo. Y en alguna lista de por ahí aparecía que tenían que ver o influían en la comunicación, como lo estamos viendo ahora. ¿Alguien le falta anotar algo antes de pasar a la última? Me parece que no. Ya, voy a continuar entonces. Ya. Y con esto termino. Ahora hay una clasificación con respecto a las formas de comunicarse o señalización, ¿ya? Ahora también vamos a incorporar otro sinónimo, que la comunicación celular también se le puede llamar señalización, ¿ya? Entonces aquí las moléculas señales secretadas participan en diversas formas de señalización o comunicación. Y entre esas tenemos la señalización o comunicación sináptica, que la vieron en tercero medio, endocrina, que también la vieron en tercero medio, paracrina, que también la vieron en tercero medio, y autocrina, que también la vieron en tercero medio. Y les coloqué ahí como un bonus track que también existe una comunicación directa, adhesión célula a célula, ¿ya? Entonces en el fondo tenemos, déjenme revisar, 4 formas como clásicas y una adicional, que esa la voy a explicar en la próxima clase cuando veamos más en profundidad los receptores, cómo funciona ese mecanismo de respuesta.
Pero, obviamente, para que no se aburran en su casa, viendo los matinales, la farándula, o estando en tantas clases online, ¿verdad? Que tienen al día, como 15 clases online. eh, Le voy a dejar como una actividad súper simple, pensando en que quieren estudiar carrera del área de las ciencias y tienen que llegar, especialmente mi misión, si soy sincero, y aún es prepararlo para la prueba de transición, que está en veremos qué va a pasar, aún no hay una información oficial. Algunos dicen que se va a hacer en enero, otros en febrero, también otros plantean que quizás ni siquiera se haga. Todo hasta el momento es una opción válida. Pero aparte de prepararlos para todo lo que tiene que ver con la prueba de transición, también, y quizás lo más importante, es prepararlos para que tengan una base decente a la hora de llegar a la universidad y no tengan que partir desde cero, ¿ya? Yo tengo varios amigos, colegas y alumnos también, alumnas, que, bueno, de otros establecimientos también, que me contaban que cuando ellos no tenían, de hecho, colegas tecnólogos, que cuando ellos no tenían, por ejemplo, una base en biología, nada, así, cero, y ellos estudiaron, bueno, no decir dónde estudiaron, pero tenían cero base, se les hizo mucho más difícil y quizás los ramos no los tomaban con la seriedad que tenían que tomarlo. Entonces después cuando eh, son profesionales, igual aún así, a pesar de haber sacado la carrera y todo, tienen ciertas lagunas que son importantes, ¿ya? Que de repente hacen una diferencia profesional en cuanto a la calidad profesional, ¿ya? Y aparte también para que se defiendan como corresponde en la universidad, ¿ya? Entonces, parte de ese lenguaje básico que deben dominar es justamente esta forma de señalización entre la sináptica, endocrina, paracrina y autocrina, porque la van a ver siempre. Incluso con esto del COVID, también en algún momento se va a tener que enseñar a nivel más popular, quizás. Voy a tomar otro sorbo de café, permiso. Debe estar más frío el café. No, tengo una cafetera al ladito. Ya, entonces, vemos que la forma de comunicarse o de señalizarse la información entre las células, señalización, hasta el momento hemos visto 5 formas. Vamos a ver algunas otras más en la próxima clase, pero estas son las fundamentales, las que sí o sí no deben no saber, no importa qué carrera estudien, hasta para si estudian biólogo, que no tiene que ver con la salud, también deben saberlo, hasta biología marina, todo, es universal, ¿ya? Entonces, les voy a dar la siguiente mini actividad, súper sencilla, que voy a subir el mismo cuadrito, lo voy a subir a Classroom con las indicaciones de la actividad y ustedes la desarrollan en su cuadernito o si quieren en el Word, les doy las dos opciones y después me lo hacen llegar por el mismo Classroom o cuando entremos a clase en el 2025 revisar sus cuadernos también, que puede ser una opción, ¿ya? Y en la siguiente van a hacer un cuadro que en realidad es súper sencillo, así que nada de sobreestresarse. Así que yo les coloco simplemente tipo de señal, sináptica, endocrina, paracrina, autocrina, que incluso les coloqué 4 de 5. La característica de ese mecanismo, que de hecho en la guía que le estoy subiendo en Classroom aparece, cuál es la característica de una sináptica, de una señalización endocrina, de una señalización paracrina, una autocrina, y un ejemplo de dónde actúa. Es decir, yo en qué fenómeno biológico veo la tipo de la señalización o comunicación sináptica, dónde veo yo la comunicación endocrina, dónde puedo ver yo biológicamente la paracrina y dónde veo yo la autocrina. La última la voy a explicar yo, que es la adhesión célula a célula. Pero ese mini cuadrito me interesa que lo hagan, una para que diferencien entre los tipos de comunicación y dentro de su cuerpo dónde ocurre o dónde puedo encontrar yo este tipo de comunicación, ¿ya? Entonces descargan la guía, lo desarrollan y me hacen llegar para luego yo hacer la retroalimentación.